evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos una gran similitud en la narrativa acerca del ministerio de la vida y el ministerio de Jesús. Lo que Mateo omite lo explica Marcos o Lucas o Juan, y entre ellos hay un complemento perfecto. Es difícil, a través de uno solo de los evangelios, llevar un recuento y un orden cronológico y específico de cada una de las acciones o de las actividades que Jesús realizó aquí en la tierra. Sin embargo, es interesante que el evangelio de Lucas y de Juan son los que más nos hablan, también el de Mateo, acerca del momento en que Jesús es bautizado. Yo quiero que por un momento pensemos que Jesús está en la región de Galilea y ya ha llegado el momento para que pueda ser ungido y pueda iniciar el santo ministerio aquí en la tierra para poder llevar a cabo el plan de la redención del hombre. Así que, durante algún tiempo antes de que Jesús tome esta decisión, su primo Juan el Bautista ya está predicando el evangelio. Ahora, en ese momento, Jesús se levanta y comienza a caminar hacia donde está Juan. Ahora, Juan estaba muy lejos de casa. Juan estaba lejos de Jesús. Jesús tiene que levantarse y caminar desde Galilea hasta la provincia de Perea. Eso significa que tendría que caminar más o menos al sur-sureste, unos 90 kilómetros aproximadamente, hasta la ciudad de Betábara, o el poblado de Betábara, o de Betania, dicen algunos, que posiblemente era donde Juan el Bautista estaba llevando a cabo la predicación del evangelio, de un mensaje de arrepentimiento, e invitando a las personas que nacieran de nuevo a través de un bautismo de agua. Así que Jesús comenzó a caminar. Imagínense que 90 kilómetros probablemente le llevó unos 2 o 3 días caminando a marcha forzada, hasta llegar hasta allí donde estaba Juan bautizando en el río Jordán. Si ustedes se dan cuenta, ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué no fue un poco más cerca? Recordemos que el río Jordán viene desde el norte de Israel, y comienza a bajar en línea casi que perpendicular y pasa por el mar de Galilea y después tiene salida y sigue bajando hasta el mar Muerto. Por lo tanto, la pregunta era, ¿por qué no podía ir, ya que Galilea queda al norte, en la región norte de Israel, por qué no podía ir entonces tan cerca por allí para que no tuviera que caminar tan lejos? Pues muy bien, todo esto estaba especificado por medio de los profetas. Los profetas habían dicho que cerca de la tribu de Neftalí iba a estar Jesús en el ungimiento. Y es hacia allí donde Jesús comienza a caminar. Más o menos unos 90 kilómetros de camino le tomó en llegar. Y entonces, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, encontramos algo interesante que nos dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan vio al siguiente día de estar ya predicando, al siguiente día de los sucesos que anteceden a lo que este pasaje dice, al siguiente día, estamos hablando de un proceso de predicación que Juan estaba llevando a cabo, y ahora dice, al siguiente día vio que Jesús venía hacia él. Aunque Juan no nos describe el momento del bautismo de Jesús, es fácil saber que la única razón por la cual Jesús se acercaba a Juan era porque necesitaba ser bautizado, como nos lo describe Lucas y también Mateo. Por lo tanto, Jesús se acerca a Juan y es bautizado. Pero el versículo número 28 nos dice dónde estaba Juan el Bautista. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es en la región de Perea, al este del Jordán. Es decir, que para ser bautizado
debía cruzar el Jordán porque Jesús venía desde el otro lado, es decir, desde el occidente. Venía y debía cruzar el río Jordán para ser bautizado por Juan. Aunque el lugar específico donde fue bautizado en todo ese trayecto todavía es incierto, no se conoce a ciencia cierta el lugar exacto donde Jesús fue bautizado, pero sin duda en alguno de los lugares cercanos a Betábara o a Betania, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y una vez que Juan el Bautista fue bautizado, dice el relato bíblico que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ya en estudios anteriores hemos encontrado cómo Satanás aprovechó después de 40 días estar allí, lo comenzó a tentar, lo comenzó a hostigar, lo llevó al límite de la prueba. Ningún ser humano podría hasta este momento soportar tanta tentación. Sin embargo, Jesús lo logró, y lo logró para darnos un ejemplo, que así como Él pudo en su humanidad vencer a Satanás, también nosotros podemos vencerlo por medio de la gracia de Cristo Jesús. Es impresionante que encontramos dos pasajes. A mí me encantan estos dos pasajes, porque Mateo 4:1, es decir, una vez que Jesús es bautizado en el río Jordán, Mateo nos dice qué es lo que sucede. Vamos a ir a Mateo, capítulo número 4 y versículo 1. Mira lo que nos dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. Nota esto, el Espíritu lo llevó al desierto. Ahora fíjate lo que nos dice Lucas capítulo 4 versículo 14. Lucas 4:14 nos dice lo siguiente: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Notas la diferencia? Mateo nos dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, y allí en el desierto la historia nos dice, el resto del relato nos dice que Jesús es tentado al final de 40 días de estar allí soportando hambre y sed. Y después de haber vencido a Satanás, nos dice Lucas que Jesús regresa a Galilea en el Espíritu. Es interesante, porque mientras Mateo nos dice que el Espíritu lo lleva a Jesús, es decir, es llevado por el Espíritu lleva a Jesús, Lucas nos dice que después de haber vencido, regresa en el Espíritu. Una cosa es ir por el Espíritu y otra cosa es regresar en el Espíritu. Por el Espíritu vamos a la gran comisión. Por el Espíritu vamos a los desafíos. Por el Espíritu vamos y luchamos. Por el Espíritu vamos y nos enfrentamos a las tentaciones, a las dificultades, a los problemas, a los sufrimientos de esta vida. Pero cuando vencemos, lo hacemos en el Espíritu. El Espíritu nos llena, nos unge y regresamos en el Espíritu. Y esto es lo que nos vemos ahora. Jesús ahora, después de ser bautizado, después de ser tentado, si seguimos leyendo, allí mismo reclutó a 4 seguidores. Sí, reclutó a Felipe, a Natanael, a Andrés y a Simón. A Simón, que después llegó a llamarse Pedro o Cefas. Imagínense esto. Allí mismo, después de haber sido tentado, después de haber ganado la batalla contra el enemigo, en el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, en Jesús, hacía que hiciera cosas poderosas, hacía que hiciera grandes cosas. Y entonces regresó a Galilea, donde él había sido criado, y allí en el Espíritu regresó con sus seguidores. Llegó allí
y se presentó por primera vez en el templo, pero en el Espíritu había una necesidad grande que tenía que hacer, y era decirle al mundo entero, a todos los que estaban allí presentes, que Él era el Mesías que había sido prometido desde que el pecado entró a la tierra. Y por eso es que Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, nos dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el séptimo día, es decir, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y mientras los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y es que conocemos el resultado de esta experiencia. Cuando Jesús llega lleno del Espíritu Santo, se siente en la necesidad de pregonar, de decir, de enseñar, de darse a conocer como el Mesías prometido, como el Mesías enviado por Dios a redimir a la humanidad. Sí. Y ese momento que lo hace en la sinagoga, dominado mayoritariamente por los judíos, obviamente, y sabiendo y conociendo que Jesús no era más que un cantero, que alguien que hacía el oficio de la construcción, que no tenía una posición social muy respetada, dicen: ¿pero cómo es posible que tú vas a ser el Mesías? El Mesías va a ser un príncipe, el Mesías va a ser un hijo de un rey. ¿Cómo tú te haces pasar por el Mesías? Y esto creó que la gente se enojara tanto que lo llevaran al pico de la ciudad y lo querían tirar al abismo. Pero los ángeles del cielo de nuevo lo cuidaron. Ah, mis queridos hermanos, amigos, no tengas miedo a acercarte a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es verdad que mientras estamos en el mundo podemos llegar a tenerlo todo. Un buen coche, una buena casa, una buena cuenta en el banco. Pero tal vez nunca podrás ser feliz. Porque hay un vacío en tu corazón que no podrá ser llenado a menos que abras tu vida a Jesús. Y lo terrible es que cuando le abras tu vida a Jesús, el enemigo se va a enojar contigo. Te va a tentar, te va a meter en problemas, te va a buscar, te va a hacer sufrir, va a querer destruirte. Pero hay algo importante que debes saber, y es que Jesús estará a tu lado en todo momento, y Él llenará tu vida con el poder del Espíritu Santo, y serás victorioso. Y serás victorioso. Tal vez no tendrás todas las comodidades del mundo, pero podrás ser feliz porque Cristo está a tu lado. O a lo mejor si llegues a tener todas las comodidades del mundo y aún así el Señor puede estar a tu lado. Solo que nunca olvides que en esta tierra estamos de paso.
solamente de paso, porque muy pronto Jesús vendrá para llevarnos a casa, para llevarnos al lugar a donde tú y yo pertenecemos. Pero es el momento de acercarnos a Jesús. Así como Jesús se levantó y fue caminando hasta donde estaba Juan bautizando, levántate y dile: Señor Jesús, yo quiero entregarme a ti también, pero no puedo. Las amistades, las costumbres de esta vida, de este mundo, las cosas de la vida común me tienen atrapado y no me dejan acercarme a ti. Pues es el momento que digas: me voy a levantar como lo hizo Jesús y voy a caminar, no importa cuánto, pero llegaré, buscaré una iglesia, estaré asistiendo a la iglesia, comenzaré a estudiar la Biblia, y yo quiero un día decirle: Señor Jesús, aquí vengo para entregarte todo mi ser, para decirte que estoy dispuesto a servirte a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. Ojalá, mi querido hermano, que esta oportunidad no la desaproveches. Que Dios te bendiga y espero verte en el próximo estudio. Te espero.